Estamos en la Tucumana de mañana, 10:52, y lo decíamos, Gabriel, antes de ir a la pausa y al comienzo del programa, es un día triste para el periodismo tucumano. Se conoció a la medianoche, justamente, el fallecimiento de Ariela Petina, querido periodista deportivo, productor en este último tiempo de su carrera. También fue protagonista de un ciclo emblemático, ¿no?, que vino como a marcar un antes y un después en la televisión tucumana, como fue Al Toque, con Gustavo Utrera y Cato Emerich, que tiene, por supuesto, los mejores recuerdos y, por supuesto, me imagino un día muy, muy difícil para él. Querido Cato, ¿cómo estás? Buen día. Sí, buen día, hola Gaby, buen día, ¿cómo estamos? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y aquí, en esta charla, más que nada, un homenaje, ¿no? Un homenaje al APE, que se fue demasiado rápido, ¿no? Los que estamos cerca, o laburamos cerca también, sabíamos que hace unas cuantas semanas empezó con una complicación y lamentablemente fue desmejorando en estos últimos días, pero había mucha esperanza, ¿no? Sí, yo estaba, la verdad que me tomó por sorpresa, es un día muy triste, muy triste. Yo estaba en Mendoza cuando hablé con el gallego, con Gustavo, y me contó que había tenido un problema Ariel, qué sé yo. Bueno, desde ahí estuve con Carito, con su mujer, charlando, hablando todos los días, tratando de darnos fuerzas, esperanzas, todo, pero bueno, anoche me enteré del desenlace que todavía no lo puedo creer, tan joven. Nada, se me acaba de ir parte de mi vida, de mi historia, de mi carrera. Son muchísimos años junto a él, trabajando, juntándonos, porque si bien nosotros ya no hacíamos el programa, no hacíamos Al Toque, ellos seguían haciéndolo en la radio, yo les seguía colaborando con algunas locuciones o con algunos gráficos, pero nos seguíamos juntando a comer, a charlar, a contar anécdotas, a recordar, a reírnos. Nuestras familias son muy amigas, las tres familias, tanto la de Gustavo, la de Ariel como la mía. Así que un día de inmenso dolor, pero también de saber que despedimos a un tipo muy querido en el ambiente, un tipazo, un profesional tremendo, un laburador, un luchador, un padre ejemplar, un esposo maravilloso, un ser humano de esos que era hermoso encontrarte en la calle, era lindo verlo. Yo la verdad que no he tenido la oportunidad de trabajar con él, más que en alguna redacción así medio lejanamente, de hace muchos años cuando yo empezaba y él ya tenía una cierta trayectoria, pero sí algo que siempre me llamó la atención es eso, ¿no? Que era una persona muy querida, uno lo veía de lejos, nomás a eso se notaba. Vos lo has vivido de cerca y te pregunto el por qué se lo quería tanto, por qué se quería tanto a Ariela Petina a donde sea que fuera. Porque era un tipo, mira, yo lo conocí en el 98, cuando Alberto Salvatierra, director de Canal 10, me lo llama Gustavo Utrera después del Mundial de Francia con la idea de hacer un programa de fútbol. Y lo convoca a Gustavo, que a su vez lo llama a Ariela Petina. Y me llaman a mí como tercera pata. Y ahí lo conozco a Ariel, y la idea era hacer algo distinto de lo que se venía haciendo, bueno, como dijo Anita, hacer algo distinto dentro de lo que era el periodismo deportivo, que era muy acartonado en esa época, muy de saco y corbata, y nosotros queríamos hacer algo totalmente diferente. Yo cuando lo conocí a Ariel, yo no podía creer que el tipo sea tan amable, tan afable, tan buena onda, ¿viste? Esa gente que evita la confrontación, que evita el problema, que evita el quilombo, pero no porque le escape, sino porque su forma de ser era así, era un tipo que buscaba el lado positivo de las cosas. Y me encantaba eso porque en cierta medida con otro carácter, pero yo soy así, soy optimista, y Ariel era eso, era un tipo optimista, y era un tipo que si te podía dar una mano te la daba, que siempre tenía un sí, siempre estaba con una sonrisa, una carcajada, la risa. Hoy hablábamos con un amigo de la risa de Ariel, era una risa hasta contagiosa. Por eso te decía, esa gente que te daba gusto trabajar con él.
Y éramos tres tipos que éramos totalmente diferentes en nuestra forma de ser, en nuestros pensamientos, pero que nos complementamos desde el día uno y hasta el día de hoy. Y por eso era querido, porque era un tipo bueno. A la gente buena se la quiere, y uno se tiene que juntar con gente buena para contagiarse de esa gente buena. Bueno, la verdad que bueno, uno está viendo, ¿no?, las muestras de dolor, también de acompañamiento a la familia, gente también del sur de la provincia, la pera oriundo de Aguilares, y también son muchos mensajes que llegan desde allí, desde la ciudad de las avenidas. Hay una anécdota. Nosotros éramos de juntarnos los viernes en un restaurante a comer, y después de comer nos íbamos a tomar algo a algún bar, a donde sea. Y una vez estaba medio lluvioso acá en San Miguel, y estábamos dando vueltas en el auto de Gustavo, que era el único que tenía auto, y le usábamos el auto al pobre gallego, y dábamos vueltas y no sabíamos muy bien dónde caer, dónde vamos. Y Ariel dice, vamos a Aguilares. Y bueno, vamos, y nos fuimos a Aguilares, así un viernes a la noche, sabiendo que el otro día teníamos que hacer el programa. Claro. Y nos fuimos a Aguilares, y llegamos a Aguilares, pero no, lo que nos divertimos esa noche, pues aparte el gordo, imagínate, estábamos en su ciudad. Claro. Vamos a mi casa, así saludamos a mis viejos, y fuimos a la casa donde estaban los padres, chicos, vengan, pasen, comimos ahí, después nos fuimos a un bar, que me acuerdo que tocaba La Vaca Sagrada, después terminamos en un boliche, el gordo era así, era espontáneo, ¿entendés? Íbamos a Salta a relatar Atlético de San Martín, terminábamos, volvamos que tenemos que ir a editar, qué sé yo, vamos a comer al carrito del Nacional, famoso carrito de Salta, bueno, pum, hasta las 3 de la mañana, claro, hablando sonceras, riendo, haciendo chistes. Era muy divertido. Una vez viajamos con el gremio de prensa, habíamos jugado un torneo de fútbol, ni siquiera lo habíamos ganado el torneo, y nos fuimos a Carlos Paz con los que habían ganado el torneo. Claro. Onda viaje de egresado. Era un tipo muy divertido también, Ariel. Era un tipo muy, muy divertido. Y eso también, ¿no? De hecho, ahora tenemos en pantalla una foto de ustedes tres con la escenografía del toque, que era además se caracterizaba por hacerlo a cielo abierto, ¿no? Y los vemos los tres muy jóvenes, y era eso también, ¿no? La juventud esa, todo el futuro por delante, el mundo por descubrir, y lo hacían y lo vivían así, al mismo tiempo que viajaban por todos lados, porque había que seguirlo, San Martín, Atlético, por donde sea que vayan, ¿no? Sí, éramos muy qué feo, éramos muy jóvenes, la verdad. Yo veo esa foto y digo, mamita, ¿qué nos pasó? El tiempo nos pasó. Pero sí, éramos muy jóvenes, a la vez que nos divertíamos éramos muy profesionales. Le poníamos mucho empeño, muchas ganas al programa que hacíamos, porque lo hacíamos a pulmón, sin ningún apoyo de nadie, y cuando digo nadie, es nadie. Y nos pasaba algo muy lindo, que era que a la cancha que íbamos nos recibían muy bien. De verdad que no. Y hasta el día de hoy me pasa, y nos pasaba a los tres, de ir a algún lugar y gente de nuestra edad les dice a los hijos, vos no sabés quiénes son estos, pero estos hacían un programa, y los pendejos nos miran con una cara como diciendo, ¿quiénes son estos tres veteranos? Pero sí, nos fue muy bien, y los chicos nuevos que los vieron en su momento, y hacen deporte hoy también, a Ariel lo respetaban mucho, lo querían mucho, porque muchos de los chicos que hoy hacen deportes pasaron por las cámaras o los micrófonos del toque, y eso nos queda a nosotros como una medalla que tenemos, por decirle de alguna forma. Totalmente. Y sí, la verdad éramos jóvenes y nos divertíamos mucho. Y la verdad que sí lograron esa impronta tan propia de ustedes, y tan distinta a lo que se hacía en ese momento. Después, por supuesto, habrá habido quienes quienes sigan ese camino, pero recuerdo esa idea siempre, ¿no? Que era tan raro en ese momento. Me acuerdo un clásico en el que los llevaban a los jugadores a verlo al cine, al partido, después eran como algunas cuestiones así producción, Sí, hicimos una producción tremenda en un clásico, como que íbamos a ver una película en la que se prendieron Zuccarelli y Jorge López, que eran los técnicos de Atlético y San Martín respectivamente. Claro. O sea, había que lograr eso. Claro, cuando cumplimos un año hicimos un partido de fútbol 5 contra nosotros, o sea, el equipo del toque contra San Martín y Atlético. Claro. Un partido que, mira, el Pájaro Quiñones jugó de 9, creo
creo que atajó Di Riccio o el Pollo Márquez. Claro. Nilton Pardal también jugó ese partido. Mirá los nombres que te estoy diciendo de aquella época. Digo, teníamos un respeto y una confianza, y les voy a contar a Ana, Gabriel y a la gente, les voy a contar una anécdota para que vean lo que era el toque en esa época. Sí. En esos viejos nacionales transmitían un joven Miguel Simón y Juan Pablo Barsky. Y vinieron a relatar un partido atlético, no me acuerdo contra quién, en cancha de Atlético, y nosotros le hacíamos nota a los periodistas que venían de afuera también, así medio en joda, qué sé yo. Y Ariel fue y les hizo una nota a los dos, le dijo, hola, somos del Toque, de Canal 10, y Simón le dijo, los vimos en el hotel, nos encantó el programa, todo. Porque en esa época no existía ni El Aguante, ni ninguno de los programas que vinieron después, ni ESPN, ni en Teis Sports. Claro, y además, Digo, vos decís esto de jugar al fútbol con los jugadores, algo que ahora vemos que se hace mucho en Teis Sports, en ESPN, ustedes lo hacían ya acá mucho antes de que se empiece a hacer. Claro, lo hacíamos en el 98, 99, cuando todavía ninguno lo hacía. Digo, fuimos un poco... Sí, no, tampoco, viste, quiero pecar de soberbio ni agrandado, pero fuimos un poco el puntapié inicial a muchas cosas que se hicieron después, que está buenísimo de ser, no digo que no. Sí, vanguardia. Y a veces la vanguardia es buena, a veces no tanto, pero en este caso lo fue, y no está mal tampoco hacerse cargo de eso, ¿no? Porque lo hicieron. Y contarle a las nuevas generaciones también, claro. Y claro que sí. Nos salió bien. Le salió muy bien, sí. Tal cual. Bueno, sabemos que son momentos difíciles, mi querido Cato, para vos, para todos los que estuvieron muy cerca del APE, pero esto más que nada era para rendirle un homenaje, ¿no? Para contarle a la gente, como decía Gaby, ¿por qué es tan querido, ¿no? ¿Por qué tanta congoja? ¿Por qué decimos que el periodismo tucumano está de luto? Y justamente estamos compartiendo esta imagen, ¿no? de la juventud, de un Lapetina con esa sonrisa que contagiaba. Así que bueno, te mandamos un abrazo, mi querido Cato. Gracias, Gabriel, gracias, Anucci, sabés que te quiero mucho, que te admiro mucho, y todavía no me he permitido llorar y creo que ahora lo voy a hacer, porque lo voy a extrañar tanto al gordo. Qué vida esta, durísima, pero bueno, nos queda el recuerdo y el amor de haberlo conocido, la suerte de haberlo conocido. Y eso es impagable. Abrazo grande, Cato. Abrazo. Abrazo, gracias. Un abrazo al querido Cato Emerich, el que estuvo muy de cerca, ¿no? Que a la APE, sobre todo en este programa que muchos recordamos y que tal vez las nuevas generaciones poco conocen, pero allí estuvo claro. Ariel Lapetina, que en estos momentos se le está dando el último adiós. Son, como decíamos, momentos difíciles para el periodismo tucumano y para todos, por supuesto los que lo conocimos. 11:05, pausa, ya venimos. Desde Tucumán para el mundo, por la tucumanafm.com. Comunícate con nosotros.